Para Benamérica y para VAPA es un gran placer contar de nuevo con Claudio Martínez. Claudio, como ustedes saben, es egresado de la Universidad del Zulia como ingeniero de petróleo. Tiene maestría en ingeniería de petróleos también en la Universidad del Zulia, programa avanzado de gerencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración en el IESA, adiestramiento técnico en Venezuela, Estados Unidos y Holanda. Tiene más de 40 años de experiencia trabajando en la industria petrolera a nivel nacional e internacional. Ha llevado a cabo varios proyectos de investigación y desarrollo en las áreas de crudos livianos, medianos y pesados. Trabajó en diversos procesos en PDVSA, tales como perforación exploratoria, producción, yacimientos, reservas, bases de datos y planificación, economía y análisis de riesgos. Ha servido como asesor del gobierno de Venezuela para un acuerdo con el gobierno de China y su compañía CNPC en el área de crudos pesados en la ciudad de Beijing. Ocupó el cargo de gerente de yacimientos para Maravén, gerente de exploración y producción en el Centro Internacional de Educación y Desarrollo de PDVSA y ejerció el cargo de presidente del consorcio PetroUCB, que era la compañía mixta de PDVSA y la Universidad Central de Venezuela. Ha coordinado proyectos FEL para Pemex y PDVSA. Ha servido como coordinador de programas de optimización de producción, tanto en crudos livianos como pesados en Venezuela y Ecuador. Ha sido profesor en las áreas de yacimiento, producción, en pregrado y en la maestría de la Universidad Central de Venezuela en Caracas y becario docente de Luz. Ha dictado varios cursos de gerencia integrada de yacimientos, planificación de desarrollos de campo, economía y análisis de riesgos, recuperación térmica, entre otros, para México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Actualmente se desempeña como instructor y consultor a nivel internacional con la empresa Next, subsidiaria de la compañía Schlumberger. En el IESA estuvo como profesor invitado de yacimiento, producción, recuperación mejorada y reservas para el Diplomado de Formación de Gerentes para la Industria del Petróleo y Gas. Y además participó como tutor de trabajo para uno de los grupos de dicho diplomado. Captura de CO2 en el complejo de refinador de Paraguaná para su tratamiento, transporte, almacenamiento e inyección en yacimientos del lago de Maracaibo. Profesor y tutor de los programas PAI de SPE en el 2022 y de PAI API en el 2023. En el 2025 ha llevado a cabo varios proyectos para la empresa CBMX de México, desarrollo de 5 millones de la faja, recolección y monetización del gas venteado en el norte de Monagas, el pozo Comunidad de Negocios para el Desarrollo de la IPGN, y también es presidenta de la empresa CMA Energy Consulting Group. Adelante, Claudio. Buenos días para todos, estimados amigos de VAPA y Benamérica, y para todos los asistentes aquí reunidos. Es un honor inmenso para mí estar pues frente a ustedes, que son los que representan el corazón de la industria petrolera y gasífera en nuestra región. Digamos que hoy nos encontramos en un momento histórico, un momento en el que no solo miramos hacia el futuro, sino que también volvemos nuestros ojos hacia nuestra querida patria Venezuela, con un propósito claro que es reconstruir nuestro país y nuestra industria petrolera. Regresamos allá con conocimiento, experiencia y tecnología de vanguardia para ser parte activa de esa transformación. Tenemos la maleta lista esperando que los gringos suenen el primer traqui-traqui. La tarea que tenemos por delante no es sencilla. Nos enfrentamos a desafíos enormes, pero también a oportunidades únicas. Y en este camino hacia la recuperación, las innovaciones tecnológicas como los nanofluidos se convierten en herramientas poderosas para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y reducir costos operativos. Todo mientras minimizamos nuestro impacto ambiental. Los nanofluidos no son solo una solución técnica, son un símbolo de lo que podemos lograr cuando combinamos ciencia, ingeniería y el espíritu resiliente de quienes amamos a nuestro país. Estamos hablando de una tecnología que tiene el potencial de marcar un antes y un después en la forma en que operamos y gestionamos nuestros recursos. Así que hoy les invito a que nos unamos a esta visión compartida, a trabajar juntos para revitalizar nuestra industria petrolera, no solo como un motor económico,
sino como un faro de esperanza y progreso para Venezuela. Porque cuando hablamos de nanofluidos no estamos hablando solo de nanopartículas y eficiencia térmica, estamos hablando de un futuro mejor para nuestra nación, un futuro que comienza con nuestro esfuerzo colectivo. Comencemos. ¿Okay? Entonces, hablemos de los nanofluidos y vamos a decir que los nanofluidos es la nueva frontera en la producción de petróleo. Y en la industria petrolera uno de los mayores desafíos, y eso lo sabemos todos, es incrementar el factor de recobro, especialmente en los yacimientos maduros, ¿no? Y optimizar los procesos en ambientes de alta presión, temperatura, salinidad y otras variables más. Esto es una vista microscópica de lo que son las nanopartículas suspendidas en un medio líquido, con lo cual lo transforma en una sustancia coloidal. ¿Sí? Los nanofluidos son una tecnología emergente que ha captado la atención en diversas áreas industriales, incluyendo la industria petrolera. En el contexto de la industria de petróleo y la sostenibilidad en yacimientos petrolíferos, los nanofluidos ofrecen un potencial significativo para mejorar la eficiencia operativa, reducir los costos y minimizar el impacto ambiental. ¿Qué son los nanofluidos? Como lo he mencionado, son suspensiones coloidales compuestas por partículas nanométricas de tamaño entre 1 y 100 nanómetros. Nano, sé que lo sabemos todo, pero lo repasamos, es una unidad que se mide como 10 a la menos 9, ¿no? Y aplica a cualquier medición, ¿no? que se mida que sea muy pequeña, como por ejemplo como los tiempos CPU de los computadores que procesan una velocidad altísima, pues se miden en nanosegundos. Que por cierto, eso fue un concepto de Maracucho, que era el tiempo que tardaba entre la luz del semáforo cambiaba amarilla y que el que estaba atrás te tirara un cornetazo. Eso era un nanosegundo y se mide como 10 a la menos 9. Y las partículas nanométricas están dispersas en un fluido base como agua, aceite o glicol. ¿Sí? Estas nanopartículas pueden estar hechas de materiales de óxido metálico, por ejemplo, dióxido de titanio, de aluminio, de metales como plata o cobre, o incluso de materiales híbridos. Y por supuesto contienen la base donde están disueltos las partículas y también tienen un surfactante para mantenerlas dispersas en su formación. Las propiedades únicas de los nanofluidos, como su alta conductividad térmica, estabilidad química y capacidad de modificar las interacciones superficiales. ¿Sí? Pongan cuidado porque esto nos va a llevar directamente a lo que es el factor de recobro. Los hacen ideales para aplicaciones en ingeniería de yacimientos petrolíferos. Eso es un muñeco sobre lo que estoy diciendo, ¿no? Hay algunos tipos de nanofluidos que se aplican en petróleo y gas y se clasifican según el tipo de nanopartículas dispersas en el fluido base, agua, aceite o solventes orgánicos. Y tenemos óxido metálico, por ejemplo, alúmina, ¿no? Óxido de titanio, de zinc, ¿verdad? De sílice, usados para mejorar las propiedades térmicas, estabilidad química y reducción de fricción. Reducir la fricción nos lleva directamente pues probablemente a reducir la saturación residual de petróleo. Ya vamos a ver parte de eso. Y hay algunas nanopartículas que son metálicas, por ejemplo, cobre, plata, hierro, níquel y otras más, ¿no? Que tienen gran conductividad térmica y propiedades catalíticas útiles en procesos de mejoramiento y de enhanced recovery. ¿Sí? Eso nos van a ayudar con estos procesos. Aquí muestro algunas de las partículas y cómo están lo que son partículas de plata, de cobre, de níquel y lo que son de ferrita de níquel. Hay otras nanopartículas de carbono, ¿verdad? Que dependiendo cómo se agrupen, pues unas se llaman nanotubos de carbono, otras son grafeno y óxido de grafeno, que mejoran la conductividad, aumentan la humectabilidad, que eso no va a hacer falta de la roca, y reducen la viscosidad del crudo. Ya podemos ir pensando en los crudos pesados, que tipo faja, para reducir la viscosidad y aumentar o mejorar la humectabilidad, probablemente para cambiar a las rocas que son preferencialmente mojadas por petróleo, cambiarlas a ser preferencialmente mojadas por agua para poder sacar esa fase no mojante de ahí de los poros donde está. Las nanopartículas magnéticas, ¿okay? Por ejemplo la magnetita, ¿sí? Permiten control remoto de movilidad, facilitan la recuperación mejorada, ¿verdad? Y tiene a bajos campos magnéticos. Y hay nanopartículas que son poliméricas, ejemplo el sílice, que está recubierta con polímeros, y nanopartículas híbridas, mayor estabilidad en medios salinos y modifican la tensión interfacial, y al modificar la tensión interfacial
estamos hablando de reducir la saturación residual de petróleo y de recuperar ese petróleo que está ahí en esa interfase, pues, y tener un mejor recobro de nuestro yacimiento. Hay composición típica de un nanofluido, bueno, tiene la parte de la fase de la base, ¿verdad? Que puede ser agua, soluciones salinas o aceites o solventes ligeros. Las nanopartículas que tienen entre 0.01 a 10% en volumen, tamaño típico es entre 10 y 100 nanómetros. Y los agentes dispersantes que tienen diferentes, dependiendo del nombre de la fábrica que los produzca, pues, pero es un surfactante para evitar la aglomeración y sedimentación de esas partículas y mantener siempre el fluido, digamos, en estado coloidal. Y esto es más o menos la composición de un nanofluido, la base, como le mencioné, las partículas, ¿verdad? El dispersante y las nanopartículas y se mantienen en suspensión en ese frasco que vimos. Algunas propiedades buscadas son aumento de la conductividad térmica, hasta un 20 a 40%, modificación de la humectabilidad, lo que ya mencioné, pasarla de ser preferencialmente mojada por petróleo o oleofílica a ser preferencialmente mojada por agua, hidrofílica especialmente si estamos haciendo un proyecto de recuperación secundaria por inyección de agua, desplazamiento con agua. Reducción de la tensión interfacial, eso nos va a llevar a disminuir la saturación residual de petróleo y a veces pasamos de un 30 a un 40%, dependiendo del proceso que estemos aplicando, si es gas o si es agua, y podemos aumentar ese factor de recobro en una cantidad apreciable, ¿no? Y estabilidad química en condiciones de alta temperatura y salinidad. Estos son figuras sobre lo que acabo de mencionar, aumento de la conductividad térmica, modificación de la humectabilidad, que eso es como un raspado, como raspar la superficie porosa para que, ¿sí? Reducción de la tensión interfacial entre el agua y el petróleo para poder desplazar ese petróleo, pues que se comporte y salga de allí, de esa interfase, ¿ok? Y estabilidad química en condiciones de alta temperatura y salinidad. Los costos aproximados, bueno, dependen del tipo de nanopartículas, de la pureza y de los métodos de síntesis. Pues aquí tengo algunas referencias, no estoy tan seguro de que estos números en la actualidad, en el 2025, se mantengan, pero era lo que tenía para el 2024, de dióxido de silicio, de aluminio, de titanio, pues, y están entre 30, en un rango bien amplio, entre 30 y $150 el kilogramo, y las nanopartículas metálicas entre 200 y $800 el kilogramo. Dice que la plata puede superar los $1,000 por kilogramo. En los grafenos, ¿verdad? Y las cadenas esas de carbono, dependiendo de la calidad de la pureza, también pueden el grafeno entre 100 y 500. Las partículas magnéticas entre 100 y 300. Y el costo del nanofluido final preparado, ya con el surfactante, con las partículas y con la base, con dispersión, cuesta entre 200 y $100 por litro, dependiendo de la concentración y el tipo. Okay. Esto es una tabla donde están los tipos de nanopartículas, lo que he mencionado ya, óxido metálico, lo metálico, carbono, magnéticas, poliméricas, híbridas, nanofluido preparado y la composición y tamaño, ¿sí? ¿Verdad? La aplicación en petróleo, ya lo mencionamos, la mayoría de ellos, ¿no? Para aumentar para reducir la fricción, aumentar la estabilidad, cambiar la humectabilidad, reducir la viscosidad, ¿ok? Y eso nos va a dar, pues, al final, un recobro mejor en la parte de nuestro yacimiento. Entonces vamos a ver cómo aplicamos estos nanofluidos, después que ya hemos tenido, pues, una descripción de lo que es un nanofluido en la producción de petróleo. Entonces, primero, mejora el recobro de petróleo, ¿no? Lo vamos a llamar, todo lo que mejora el recobro, no importa si es primario o es secundario, todo lo llamamos IOR. ¿Sí? Eso no tiene otra. Uno de los usos más prometedores de los nanofluidos es en la técnica de recuperación mejorada de petróleo. ¿Okay? Y digamos que se inyectan en los yacimientos para reducir la tensión interfacial, ya lo mencionamos. Las nanopartículas modifican las propiedades de las interfaces entre el agua y el petróleo y la roca, facilitando que ese petróleo que estaba atrapado allí se pueda movilizar y lo podamos recuperar. Esto es un proceso de IOR con el uso de nanopartículas, ¿no? Esto es una gráfica que copié de los procesos de ¿cómo se llama? De IOR. Cambia la mojabilidad, otra cosa en lo que nos ayuda al alterar la mojabilidad de la roca, de
desde oleofílica, preferencia por el petróleo, a hidrofílica, preferencia por el agua, se mejora la extracción de petróleo. Acuérdense que el que está atrapado en la fase no mojante, y esa es la que tenemos que sacar, ¿no? Y esa es la que se va a desplazar, y le vamos a dar preferencia a la movilidad, pues, de ese petróleo. Los nanofluidos pueden ayudar a sellar zonas de alta permeabilidad en el yacimiento, ¿sí? Como lo que hemos hecho, pues, con algunos aditivos que hemos inyectado al yacimiento, por ejemplo, con espuma, cosas de ese tipo. Sí, a veces que tenemos zonas que son de muy alta permeabilidad y, por ejemplo, en inyección de gas, cuando inyectamos gas no podemos contactar otra zona con el mismo vapor. Cuando hacíamos selectividad en la Costa Bolívar, que lo hacíamos con aquellos fluidos que se llamaban Bensilvar y cosas de ese tipo, y cementos modificados. Bueno, porque no, para selectivar, pues con los nanofluidos también nos ayuda a sellar zonas de alta permeabilidad, porque obviamente cuando uno mete un fluido, el gas o el vapor o como se llame, siempre el fluido va a coger para la zona de mejor permeabilidad. Y si seguimos inyectando, probablemente se va a seguir cogiendo para allá y no vamos a poder contactar nunca la otra zona y ese petróleo va a estar allí. Y entonces algo de eso nos pasó con la zona superior de Laguna, lo recuerdo perfectamente. Pues, y entonces si inyectamos estos nanofluidos pueden sellar lo que hace la espuma y lo que hacen los geles y lo que hacen otros fluidos, pues pueden sellar esas zonas de alta permeabilidad y redirigir, pues, ir hacia las zonas de menos permeabilidad, que son zonas menos explotadas. Estas características permiten incrementar el factor de recobro de petróleo, que en muchos yacimientos convencionales suele ser inferior al 20%, muchísimo, ¿no? Incluido la paja. Esto es un gráfico, una figura de aplicación de nanofluidos en la recuperación mejorada de petróleo, y observamos un medio poroso, pues, interactuando con el nanofluido. Control de formación de aspartenos y parafinas. Nos haría muchísimo bien esto, especialmente en los sitios donde en algunos yacimientos que precipitan aspartenos y parafinas en el yacimiento, por ejemplo, como el norte de Monagas, que hemos sufrido mucho con eso, pues si no mantenemos una presión por encima del umbral de floculación de los aspartenos, con seguridad, a medida que estemos explotando, cuando caigamos por debajo de ese umbral, pues vamos a flocular los aspartenos en el yacimiento y vamos a perder ese medio poroso. Y entonces, pues, puede obstruir los poros de la roca y reducir la productividad. Los nanofluidos pueden inhibir la formación de estos depósitos mediante absorción, ¿verdad?, sobre la superficie de la roca para evitar la acumulación de aspartenos y modificación de las propiedades del crudo, de las propiedades geológicas, lo que reduce la tendencia a formar depósitos sólidos. Y esto es para los dos, tanto para el control de asparteno, de formación de asparteno, como el de parafina. Otra cosa en lo que nos ayudan es en la reducción de corrosión y daño a la formación. Los nanofluidos también pueden actuar como inhibidores de corrosión en tubería y equipos de producción. Además, al ser altamente estables y compatibles con los fluidos del yacimiento, minimizan el riesgo de daño a la formación durante las operaciones de inyección. Es una maravilla esto, los nanofluidos. ¿Okay? Esta figura muestra el uso de nanofluidos para reducir eso que estoy hablando, la corrosión en el pozo y el daño a la formación. Sí, forman como una especie de capa protectora sobre los tubos metálicos y estabilizan la formación porosa para evitar que se hinchen las arcillas o que haya reducción de permeabilidad. En general, para evitar el daño. Impacto en la sostenibilidad. La implementación de nanofluidos en la industria petrolera tiene importantes implicaciones para la sostenibilidad. Veamos la optimización del uso de recursos. Al aumentar el factor de recobro de petróleo, que es lo que estamos persiguiendo, se maximiza el aprovechamiento de los recursos existentes, reduciendo la necesidad de perforar nuevos pozos y minimizando el impacto ambiental asociado. Reducción del consumo de agua y energía. En comparación con técnicas tradicionales de recuperación mejorada de crudo, como la inyección de vapor o agua caliente, ¿verdad?, los nanofluidos requieren menores volúmenes de fluido y menor energía para su aplicación. Esto contribuye a reducir tanto el consumo de agua como las emisiones de gases de efecto invernadero. Menor huella de carbono. Al mejorar la eficiencia de la producción de petróleo, los nanofluidos pueden disminuir la cantidad de energía necesaria para extraer cada barril de petróleo, lo que reduce indirectamente
la huella de carbono de la operación. Y mitiga los riesgos ambientales, pues pueden diseñarse para ser biodegradables y no tóxicos, lo que reduce el impacto ambiental en caso de fuga o derrame. Además, su capacidad para prevenir la formación de emulsiones y sedimentos en el yacimiento ayuda a mantener la integridad del ecosistema subterráneo. Es parte de lo que estamos mencionando, ¿sí? De la huella del carbono, la optimización del uso de recursos, el consumo de agua y energía y la mitigación de los riesgos ambientales. Algunos desafíos y limitaciones que nos conseguimos con estos nanofluidos es que, a pesar de sus ventajas, la aplicación de nanofluidos en la industria petrolera tiene algunos desafíos. Primero, tiene costos elevados. No sé actualmente los costos y hay que seguir investigando en esto de manera de que con nuevas tecnologías y nuevas investigaciones, pues en noviembre, creo que el día 13 exactamente, en una jornada técnica que va a tener la SPE online, pues alguno de los muchachos que estuvo en el IESA de estudiantes va a presentar, uno de los colegas, va a presentar la aplicación de esto ya con aplicaciones prácticas hechas en laboratorio y con crudos de la faja, etcétera. Les recomiendo que asistan para que vean las potencialidades de esta tecnología. Entonces, pues la fabricación de nanopartículas y su integración en fluido puede ser costosa, aunque esta limitación tiende a disminuir con los avances tecnológicos, lo que estamos mencionando. Estabilidad, disculpe, y dispersión. Asegurar que las nanopartículas permanezcan uniformemente dispersas en el fluido base es crucial para su eficacia, de manera que el surfactante tiene que ser bien adecuado para mantener esto. Regulaciones ambientales. Es necesario garantizar que los nanofluidos utilizados sean seguros para el medio ambiente y cumplan con las normativas locales e internacionales. Y muchas de las investigaciones pues, sobre nanofluidos se han realizado a pequeña escala y su implementación a nivel industrial requiere validación adicional, pero es algo que promete. Y eso creo que es lo que tenemos que hacer, ir a buscar crudos de la faja. Y hablo de la faja especialmente porque, aunque en cualquier otro sirve para crudo liviano, para crudo pesado, ya lo vieron para IOR, ¿no? En la investigación y futuro, actualmente hay una creciente cantidad de estudios experimentales y simulaciones composicionales que exploran el uso de nanofluidos en la industria petrolera. Algunas áreas de investigación clave incluyen desarrollo de nanofluidos inteligentes, ¿verdad?, que respondan a condiciones específicas del yacimiento, pues, sus condiciones, su pH, temperatura, presión, salinidad, etc. Esto es fluidos inteligentes y los tipos de nanofluidos, ¿ok? Pues, y la respuesta a la presión, la temperatura y el pH. La integración de nanofluidos con otras tecnologías avanzadas como la inyección de dióxido de carbono o el fracturamiento hidráulico, ¿verdad? Parece prometedor, pues, ese futuro, ya que la combinación de nanotecnología y técnicas de ingeniería de yacimiento podría revolucionar la forma en que se explotan los recursos petroleros, haciendo que la producción sea más eficiente y sostenible. ¿Okay? Inyección de nanofluidos con CO2. Integración de nanofluidos con otras tecnologías avanzadas, pues como fracturamiento hidráulico, lo que pues probablemente cuando le hagamos el fracking a la luna o cual podemos probar esa tecnología por allá. En resumen, los nanofluidos representan una herramienta innovadora con un gran potencial para mejorar la producción de petróleo y promover prácticas más sostenibles en la industria. Su capacidad para aumentar el recobro de petróleo, mitigar problemas operativos y reducir el impacto ambiental los convierte en una opción atractiva para el futuro de la ingeniería de yacimiento. Sin embargo, es fundamental seguir investigando y desarrollando tecnologías que aborden los desafíos actuales como los costos y la escalabilidad para que los nanofluidos puedan ser adoptados ampliamente en la industria. Yo mencioné eso el otro día en una reunión y casi me caen a palo y me sacan de la reunión, pues porque la gente no está muy claro con esto, no está de acuerdo con. Entonces, pues, que yo lo mencioné para la faja, ¿no? En el caso de reducir un poco el uso de diluentes, ya lo vamos a ver más adelante. Sí, los nanofluidos tienen un papel clave en la mejora del recobro de petróleo y en la sostenibilidad en yacimientos petrolíferos, optimando la eficiencia operativa y reduciendo el impacto ambiental. Entonces, hay una metodología, hay un proceso, vamos a decir así, una tecnología, por llamarlo así, que es que ustedes la conocen bien, que es la combinación, es un proceso químico, ¿verdad?, de recuperación mejorada, que se llama ASP por sus iniciales, que está compuesto por álcalis, surfactantes y polímeros.
Pues y esto es como vamos a decir, como la tres divina persona, ¿no? Como tres en uno, pues. ¿Ok? Como un triple play. Pues mejoramos con el polímero la eficiencia de barrido, con el surfactante reducimos la tensión interfacial y podemos reducir la saturación residual de petróleo, y con el álcali pues mejoramos la mojabilidad de la roca. Eso también lo hace el nanofluido, porque eso fue lo que yo mencioné, y eso es lo que vamos a comparar. Sí, porque la SP sí se ha usado mucho en el mundo, especialmente los chinos allá en un campo que tienen que se llama Daikin. Han utilizado esto a diestra y siniestra. En Venezuela hicimos algunas cositas como prueba piloto, que por ahí está Tomás, que seguramente participó en estas cosas. Primero vamos a hablar de los costos para comparar las dos tecnologías. En los costos iniciales de los nanofluidos, vamos a decir que la fabricación puede ser costosa debido a los materiales utilizados, por ejemplo, óxidos metálicos, metales nobles como plata o cobre, y los procesos especializados necesarios para producirlas. Además, la dispersión estable de las nanopartículas en un fluido base también puede requerir aditivos estabilizadores. ¿Sí? Los costos operativos, pues los nanofluidos suelen requerir menores volúmenes de fluido en comparación con el ASP, lo que puede reducir los costos asociados con transporte, almacenamiento e inyección. Sin embargo, la logística del manejo de nanofluidos puede ser más compleja debido a su naturaleza coloidal. Los costos ambientales, aunque los nanofluidos pueden diseñarse para ser biodegradables, algunos tipos de nanopartículas podrían tener un impacto ambiental si no se gestionan adecuadamente, y esto podría generar costos adicionales en cumplimiento regulatorio y mitigación. Eso es pues un esquema de lo que es la inyección de esto en un arreglo de 5 pozos normal, como lo ven allí. Procesos de recuperación mejorada no convencional, pues voy a hablar solamente del sistema de ASP. ¿Sí? Pues lo que hacemos es inyectar primero una solución diluida de polímero y después agregamos la mezcla inyectamos el agua, el ASP, y después una inyección diluida de polímero y lo desplazamos con agua. Eso va a hacer el efecto que ya mencionamos. Los mecanismos que se ponen de manifiesto son reducción de la tensión interfacial, que ya dijimos para qué, cambios en la mojabilidad para tener mejor recobro de petróleo, pues para que salga y disminución de la razón de movilidad agua-petróleo. Y además de eso vamos también a tener mejor viscosidad. Aquí tengo algunas pruebas de campo que se han hecho en estos yacimientos, pues, y aquí están los costos. Y aquí está Daikin, como le dije, y en Lagomar, en BLA 6921, yo creo que estaba por allá la de Carvajal o algo así. Hicimos estas pruebas pilotos solamente, ¿no? Pues y la formulación del ASP en dólares por barril, pues estos son los costos. Fíjense que Daikin es el más alto, pues. La saturación residual al agua y la saturación residual a esta mezcla, pues disminuye bastante considerablemente, ¿sí? De manera que es mucho mejor pues utilizar esto desde el punto de vista de recobro, ¿sí? Y el recobro en porcentaje de pues tenemos, fíjense que Cambridge tiene 26%, pero Daikin tiene un buen recobro. Y el costo de los dólares por barril incremental lo tenemos aquí abajo. De manera que y sé que Daikin sigue aplicando esto vamos a decir, en proyectos grandes, no en pruebas piloto. Algunos criterios básicos para la inyección de estos sistemas son, bueno, la gravedad PI mayor de 20, todo lo que se mueva le disparamos, esto sirve también para club, obviamente son medianos. Viscosidades que no sean tan viscosos, pues para que sea más fácil la movilización. La saturación de petróleo, que haya petróleo en el yacimiento, la litología preferiblemente en arenisca, permeabilidades aceptables, temperaturas que no sean tan altas para que no haya, pues, no se vaya a perder la estabilidad de los fluidos, eso. La relación de movilidad de 2 a 40 para poderla bajar, eso es parte de lo que estamos logrando. Salinidades que no sea tan salino y la dureza del agua. Condiciones favorables, bueno, si pudiéramos tener yacimientos homogéneos, que es difícil que exista, barrido por agua ya con un proyecto de inyección de agua más del 50% y que tenga una alta relación porosidad-espesor. No queremos tener acuíferos activos, ni presencia de gas, ni altos contrastes de permeabilidad, ni que tengamos problemas de inyectividad porque nos va a salir muy caro. Altos contenidos de arcilla, ni absorción de aditivos.
Esto es algunos excelentes recobros obtenidos en núcleos, ¿verdad? Que se hicieron en lo que nosotros llamamos allá en Venezuela y que después esto lo adoptó México como que llamamos laboratorios integrados de campo. Sí, que hicimos algunas pruebas y obtuvimos algunos recobros incrementales con ASP. ¿Ok? Y pues después de esos recobros de laboratorio y en núcleos, pues se programó esa prueba piloto, un pozo durante el año 2000. Entonces, segundo, los costos iniciales de la ASP, ya habíamos visto lo de los nanofluidos. Los productos químicos utilizados en ASP, alcalinos, surfactantes y polímeros, son generalmente más accesibles y económicos que las nanopartículas. Sin embargo, la formulación precisa de estos productos químicos para adaptarse a las características del yacimiento puede aumentar los costos de desarrollo. Y también hay que tener muy en cuenta la estabilidad, especialmente con los polímeros, ¿no? Dependiendo de las condiciones, pues no son buenos en ambientes inhóspitos. Costos operativos, la SP requiere grandes volúmenes de agua y productos químicos para cubrir el área del yacimiento, lo que incrementa significativamente los costos de transporte, mantenimiento y mezcla. Además, la degradación de los polímeros en condiciones extremas, lo que acabo de mencionar, alta temperatura o salinidad, pueden reducir eficacia y aumentar los costos de inyección. Okay. En los costos ambientales, los productos químicos utilizados en SP pueden ser tóxicos y difíciles de degradar, lo que genera preocupaciones ambientales y costos asociados con la gestión de residuos y la mitigación de impacto. La eficiencia en EUR, pues los nanofluidos, si en el recobro de petróleo, han demostrado ser muy efectivos en mejorar el recobro de petróleo, especialmente en yacimientos con buena salinidad o temperaturas elevadas, donde otras tecnologías pueden fallar. Es una ventaja que tienen los nanofluidos. Pues las nanopartículas modifican las propiedades de mojabilidad de la roca y reducen la tensión interfacial, facilitando la movilización del petróleo atrapado. En la estabilidad térmica y química, las nanopartículas son altamente estables en condiciones extremas, alta temperatura y alta salinidad, que lo pudiéramos usar sin ningún problema, por ejemplo, en el Furreal, que ya hicimos una prueba una vez con un gel del Intebet, que también decían que los geles se degradaban cuando eran condiciones inhóspitas, y lo probamos, un gel que tiene patentado el Intebet, que se llama Multigel, pues, y lo probamos en el Furrial, que está a una profundidad de un poquito más de 15.000 pies y la temperatura un poquito más de 270 grados Fahrenheit, y pues fue un éxito tremendo con ese gel para control de agua. Reducimos el agua como algo así como de 99% y aumentamos la producción en toda esa cantidad que ustedes pueden imaginar. Nos ganamos un poco más de 1.800 barriles o algo así utilizando ese gel en un pozo. Igual puede pasar con los polímeros, ¿no? Y entonces, pues hay que conseguir polímeros que puedan resistir esas condiciones inhóspitas. En la flexibilidad, los nanofluidos pueden diseñarse para abordar problemas específicos del yacimiento, como la formación de aspartenos, parafinas o emulsiones. En el impacto ambiental, si se diseñan correctamente, los nanofluidos pueden ser menos invasivos para el medio ambiente que el ASP, ya que requieren menores volúmenes de productos químicos, que es el miedo, ¿no? El recobro de petróleo en el ASP es una técnica bien establecida y ampliamente utilizada en IOR, ¿sí? Lo hemos simulado para adelante y para atrás. Los alcalinos neutralizan los ácidos presentes en el crudo, los surfactantes reducen la tensión interfacial entre el agua y el petróleo, y los polímeros mejoran la viscosidad del fluido inyectado, en este caso del agua, controlando la movilidad del agua. En condiciones óptimas, ASP puede aumentar el factor de recobro hasta un 20 a 30%. No tengan duda de eso y quizás más. Desempeño en condiciones extremas, el ASP puede ser menos efectivo en yacimientos con alta salinidad o temperatura, ya que los polímeros y surfactantes pueden degradarse rápidamente en estas condiciones. La compatibilidad del ASP funciona mejor en yacimientos homogéneos y con características bien conocidas. En yacimientos heterogéneos o con problemas específicos como formación de aspartenos, su eficacia puede verse limitada. Bueno, los yacimientos del lago Maracaibo probablemente son candidatos especiales para esto, ¿no? Todo lo que es inyección de agua y cosas de ese tipo, pues funcionaron muy bien en todo Lagomar y Lago Tresco y en otros sitios más, ¿sí? Pues, y entonces pudiéramos estar pensando en eso.
En el impacto ambiental, los productos químicos utilizados en SP pueden contaminar el agua subterránea y los ecosistemas cercanos, lo que genera preocupaciones regulatorias y ambientales. Esto es una comparación de nanofluidos, ¿verdad? Junto con el CO2 y también comparado con el ASP, el recobro de petróleo. En resumen, la elección entre nanofluidos y ASP depende de varios factores. Los nanofluidos son ideales para yacimientos con condiciones extremas, ya lo mencionamos, y cuando se busca una solución más sostenible y específica. Sin embargo, su alto costo y la necesidad de investigación adicional para su escalabilidad pueden ser barreras importantes. El ASP es una opción más económica y probada, especialmente en yacimientos convencionales con condiciones moderadas. Sin embargo, su eficacia disminuye en entornos extremos y tiene un mayor impacto ambiental. Los nanofluidos ofrecen una mayor eficiencia en condiciones extremas y un menor impacto ambiental, pero su alto costo inicial y complejidad logística lo hacen menos accesible actualmente. Estoy hablando básicamente de 2024, ¿no? Por otro lado, el ASP es una tecnología más económica y ampliamente implementada, aunque su eficiencia está limitada en yacimientos con condiciones adversas. La decisión debe basarse en las características específicas del yacimiento. ¿Okay? Y aquí viene quizás una parte bien importante y que yo creo que en nuestro caso esto le va a dar bastante valor a los nanofluidos y yo creo que es donde debemos concentrar nuestra investigación, que es el nanofluido para reducir la viscosidad en crudos pesados y extrapesados. El uso de nanofluidos para reducir la viscosidad de crudos pesados y extrapesados, como los encontrados en la faja petrolífera de Orinoco en Venezuela, es una tecnología emergente con un gran potencial y estos crudos son caracterizados por alta viscosidad, temperatura ambiente y densidad elevada. Gravedad PI menor de 15, yo diría que quizás menor de 11, ¿no? Lo que dificulta su transporte y procesamiento. La reducción de viscosidad es crucial para mejorar la movilidad del petróleo en el yacimiento y facilitar su producción y transporte. Y ese ha sido, pues, una gráfica de viscosidad, ¿verdad? Para los nanofluidos. Vamos a detallar un poco de cómo los nanofluidos nos pueden ayudar con este propósito. ¿Cuáles son sus ventajas? Digamos, los problemas de los crudos pesados y extrapesados, primero, son de alta viscosidad. ¿Okay? Tienen una viscosidad tan alta que fluyen lentamente, incluso a temperaturas altas, ¿no? Esto limita su capacidad para moverse a través de los poros de la roca y hacia los pozos de producción. Bajo factor de recobro primario y secundario, si no pregúntenle a la gente de la faja, que creo que todavía no llegan al 4% después de tantos años de explotación. Y quizás un recobro final estimado para la faja pudiéramos estar hablando de un 8%, no más allá del 10%. ¿Sí? Las técnicas tradicionales de recuperación del petróleo son ineficaces debido a la baja movilidad del crudo. Desafío logístico y ambiental, el transporte de estos crudos requiere diluyente químico o calor, lo que incrementa los costos operativos y genera preocupaciones ambientales. ¿Sí? Necesitamos diluente para mover los crudos pesados y ya vamos a hablar de eso, ¿no? Bien sea nafta, sea crudo liviano o como se llame, pero eso le implica un gran costo. Necesitamos por cada barril del crudo pesado de la faja, necesitamos como un 30%, 0.3 barril de diluente para poderlo llevar hasta su destino final. Y aunque en el generador, en los mejoradores allá en José, que está funcionando, que hay uno solo, pues se genera parte de esa nafta, de ese diluente, que de todas maneras sigue siendo un volumen considerablemente alto y eso encarece vamos a decir, pone más elevado el costo de ese crudo y lo hace menos atractivo. ¿Cómo funcionan los nanofluidos para reducir la viscosidad? Bueno, primero las nanopartículas presentes en los nanofluidos interactúan con las moléculas del crudo pesado, reduciendo la tensión interfacial entre el petróleo y algún fluido inyectado. Esto permite que el crudo se fracture en partículas más pequeñas, mejorando su flujo y no los deja de nuevo juntar. ¿Sí? Eso es parte de lo que hace la nanopartícula. Las nanopartículas pueden alterar la estructura molecular del crudo pesado al romper las interacciones entre las cadenas largas de hidrocarburos y los aspartenos. ¿Okay? Y de nuevo no se juntan y esto reduce la viscosidad aparente del crudo, haciéndolo más fluido. Algunas nanopartículas metálicas como el óxido de hierro níquel pueden absorber energía electromagnética, por ejemplo microondas o radiación infrarroja, y generar calor localizado en el yacimiento.
Este calor reduce la viscosidad del crudo en áreas específicas, mejorando su movilidad, como si estuviéramos haciendo algún proceso térmico, ¿no? Vapor, agua caliente, electromagnetismo, como se llame, ¿no? Absorción de aspartenos y parafina. Los aspartenos y parafina presentes en los crudos pesados contribuyen significativamente a su alta viscosidad. Las nanopartículas pueden absorberse sobre estas moléculas, evitando su precipitación y acumulándose en los poros de la roca. ¿Okay? Ventaja de los nanofluidos frente a las tecnologías tradicionales. Primero, hay una mayor eficiencia energética. A diferencia de métodos como la inyección de vapor, que se ha usado muy poco en la faja. Sí, algunos como prueba piloto, y hoy en día se han comenzado a utilizar algunas de las empresas mixtas, pero se ha usado muy poco. Que consume grandes cantidades de agua y energía, los nanofluidos pueden reducir la viscosidad del crudo sin necesidad de calentar todo el volumen del yacimiento. Esto reduce significativamente el consumo de energía. ¿Okay? Menor impacto ambiental. Los nanofluidos no generan emisiones directas de gases de efecto invernadero como ocurre con la combustión de gas natural en la generación de vapor. Además, si se diseñan adecuadamente, pueden ser biodegradables y menos tóxicos que los productos químicos utilizados en otras tecnologías. ¿Se puede aplicar en yacimientos profundos? Bueno, también el vapor se puede aplicar en yacimientos profundos, no tan profundos, pero con esas sartas ultra, pues el vapor puede llegar fácilmente a 8.000, a 10.000 pies sin ningún problema. Y además los chinos hicieron también unas sartas concéntricas con aire en el espacio anular entre ellas, y eso ha dado unos resultados tremendamente buenos, que hay pocas pérdidas de calor y llegamos con buena calidad al fondo del yacimiento. Las nanopartículas son estables en condiciones extremas de alta temperatura y presión, lo que las hace ideales para yacimientos profundos, donde otras tecnologías como ASP fallan. Mejora simultánea de otros problemas operativos. Los nanofluidos pueden abordar múltiples problemas al mismo tiempo, como la formación de emulsiones, la corrosión de tuberías y el taponamiento de poros por aspartenos o parafina. Resultados experimentales y estudios de casos. Varios estudios experimentales han demostrado la efectividad de los nanofluidos. Hay que seguir investigando en la reducción de la viscosidad de crudos pesados. Estudios con nanofluido de dióxido de silicio. Es un estudio realizado en un yacimiento de crudo pesado en Canadá. La inyección de un nanofluido basado en sílice, redujo la viscosidad del crudo en un 40-60% a temperaturas moderadas de 40-60 grados centígrados. Tremendo hallazgo, ¿verdad? Estudio con nanopartículas de hierro, ¿verdad? Es un yacimiento profundo en el Medio Oriente. La aplicación de nanopartículas magnéticas redujo la viscosidad del crudo en un 50% después de ponerla a campos electromagnéticos. Y estudio con grafeno en laboratorio. El uso de grafeno en nanofluidos reduce la viscosidad del crudo en un 70%, además de la recuperación total, de mejorar la recuperación total en un 25%. Como conclusión, los nanofluidos ofrecen una solución innovadora, ¿verdad?, para reducir la viscosidad de crudos pesados y extrapesados, como la faja petrolífera del Orinoco. Su capacidad para modificar las propiedades geológicas del crudo, generar calor localizado y abordar problemas operativos, adicionales, los convierte en una operación, digamos, atractiva. Como conclusión, lo ofrece. Eso es lo que es. Sin embargo, los costos iniciales de los nanofluidos pueden ser más altos que las tecnologías tradicionales como la inyección de vapor o ASP. A medida que la tecnología avanza y los costos de fabricación de las nanopartículas disminuyan, los nanofluidos podrían volverse aún más competitivos. Puede reducir la viscosidad de crudos pesados y extrapesados en un 40-70%. Son especialmente útiles en yacimientos profundos con condiciones extremas, donde otras tecnologías son ineficaces o insostenibles. Una vez que se reduce la viscosidad del crudo pesado o extrapesado utilizando nanofluidos, se requerirá menor cantidad de nafta diluyente para su transporte y procesamiento. Esto es una gran noticia, ¿sí? Eso fue lo que mencioné en esa reunión que estuve. Pues casi que me sacan de la reunión, pues la gente no cree mucho en esto. Se requerirá menor cantidad de nafta, ¿sí? Esto tiene implicaciones significativas tanto en términos económicos como ambientales. ¿Okay?
Entonces aquí está la concentración de nanofluidos en porcentaje y la reducción de viscosidad, ¿verdad? Medida en centípodos. La relación entre viscosidad y uso de diluentes, transporte de crudos pesados y extrapesados generalmente requieren el uso de diluyentes como nafta, condensado o gasoil, para reducir su viscosidad a niveles manejables que permitan su bombeo a través de oleoductos o procesamiento de refinería. La cantidad de diluente necesaria está directamente relacionado con la viscosidad inicial del crudo. ¿Okay? Si son más viscosos requieren más proporción de diluente, pues. ¿Okay? Y si son menos viscosos requieren. Impacto de los nanofluidos en el uso de diluyentes, pues los nanofluidos pueden reducir la viscosidad del crudo, como ya dijimos, en un 40-70%. Y esto significa que el crudo ya estará monofluido antes de mezclarlo con el diluente, lo que reduce significativamente la cantidad de diluente necesario. Por ejemplo, un crudo con una viscosidad inicial de 50.000 centipoid podría reducirse a 5.000 centipoid después de tratarlo con nanofluido. Este gráfico que está aquí, que ya lo... ¿sí? Para transportar este crudo a través de un oleoducto, la proporción de diluente podría disminuir de 30 a 40% sin tratamiento a un 10% con tratamiento. ¿Ah? Una maravilla, ¿no? Mejora de la movilidad. Mejorar la movilidad del crudo mediante nanofluidos se reduce la resistencia al flujo en oleoducto, lo que también permite utilizar menos diluente para mantener las tasas de flujo deseadas. Menor dependencia de infraestructura adicional. En algunos casos, la reducción de viscosidad lograda con nanofluidos puede eliminar la necesidad de calentar el crudo durante el transporte, reduciendo aún más los costos operativos. ¿Sí? Pues en ahorros económicos tenemos el uso de menos diluyentes, ¿verdad? Y tiene importantes beneficios económicos en el costo de diluente. ¿Okay? El costo de la nata, otro diluyente, puede variar según la región. Y si un proyecto requiere 30%, que es lo que hemos venido utilizando en la faja de diluyentes sin tratamiento, y se reduce al 15% con nanofluidos, el ahorro será significativo. Un ejemplo sencillo, no elemental, para 1 millón de barriles de crudo sin tratamiento, pues tenemos esto por 0,3, por $60 el barril, considerando el menor, pues esto nos daría 18 millones de dólares y con tratamiento pues sería 9 millones, de manera que utilizamos tenemos un ahorro de 9 millones de dólares, pues a tener la mitad del diluente que necesitamos para. El menor uso de diluente también reduce el volumen total de líquido a transportar, lo que disminuye los costos asociados con el bombeo y el mantenimiento de oleoductos. Costo de recuperación del diluente. En muchos casos el diluente debe ser separado del crudo en la refinería o mejorador y transportado de regreso al campo petrolero, lo que genera costos adicionales. Al usar menos diluyentes, estos costos también se reducen. En el impacto ambiental, pues además de los ahorros económicos, se reduce el uso de diluentes. Reducir el uso de diluentes tiene importantes beneficios ambientales. Menor huella de carbono, ¿sí? La producción, transporte y uso de diluyentes contribuyen significativamente a las emisiones de gases del efecto invernadero. Al reducir la cantidad de diluentes necesarios, se minimiza este impacto. Hay menos riesgo de derrames, menos fugas, ¿verdad?, durante el transporte, lo que protege los ecosistemas locales, y reducción de recursos hídricos. Algunos procesos de producción de diluentes requieren grandes cantidades de agua y reducir su uso contribuye a la conservación de este recurso. Ya vamos a terminar. Un ejemplo práctico y con esto terminamos. En la faja petrolífera del Orinoco, donde los crudos tienen una viscosidad extremadamente alta, generalmente mayor de 10.000 centipoid, también lo tenemos en la costa bolívar, en Tijuana Este o Tijuana Principal. Había por allá algunos yacimientos que tenían más de 50.000 centipoid. El uso de nanofluidos podría tener un impacto transformador. Sin tratamiento se requiere un 30% de diluyente para transportar el crudo. Con nanofluidos la viscosidad podría reducirse en un 60%, disminuyendo la proporción de diluyente de un 10 a un 15%. Esto no solo reduce los costos operativos, sino que también mejora la eficiencia del transporte y minimiza el impacto ambiental. En conclusión, el uso de nanofluidos puede reducir la viscosidad del crudo pesado y extrapesado. Puede disminuir significativamente la cantidad de nafta o diluyente necesario para su transporte. Y esto no solo genera ahorros económicos considerables, sino que también reduce el impacto ambiental asociado con la producción y uso de diluentes. Imagínense en un proyecto que hicimos recientemente para una empresa que era generar 5 millones de barriles por día de la faja petrolífera de Orinoco. Tomás también participó en uno donde se generaban 4 millones. Pues si fuéramos a utilizar diluente y sería el 30%, necesitaríamos
1.500.000 barriles de diluente, pues se imaginan los costos de esto. Y si no hubieran incentivos fiscales, esos proyectos serían simplemente pues no se podrían realizar. ¿Okay? Si al reducir la viscosidad del crudo con nanofluidos se puede disminuir la cantidad de nafta o diluyente necesaria para el transporte en un 50-60%, esto resulta en unos ahorros económicos significativos. Por ejemplo, que acabamos de ver, 9 millones de dólares. ¿Sí? La inteligencia artificial puede desempeñar un papel crucial en la optimización del uso de nanofluidos para mejorar la recuperación de petróleo, ¿okay? En la recuperación mejorada y reducir la viscosidad de crudo pesado. También la IA tiene el potencial de transformar el uso de nanofluidos en la industria petrolera al proporcionar herramientas avanzadas para el diseño, optimización, monitoreo y control de estos procesos, especialmente en lo que es el manejo de datos y el uso de Big Data y de gemelos digitales y otras cosas, ¿verdad? Al combinar la precisión de los nanofluidos con la capacidad predictiva y adaptativa de IA, es posible aumentar significativamente la recuperación de petróleo mediante IOR y reducir la viscosidad de crudos pesados de manera más eficiente y sostenible. La IA puede revolucionar el uso de nanofluidos en la producción de petróleo al optimizar su formulación, mejorar su aplicación y recuperación mejorada, monitorear su desempeño en tiempo real, ¿okay? Tener sensores de fondo metidos allá con fibra óptica para medir presión, temperatura, densidades, tasas de flujo y poder medir cuán eficiente está haciendo esto, pues eso nos da una tremenda oportunidad de optimizar y de generar más recobro de los yacimientos. Al combinar la capacidad de análisis de grandes volúmenes de datos, la simulación avanzada y la automatización, la IA permite abordar los desafíos técnicos y económicos asociados con los nanofluidos, maximizando su impacto en la industria petrolera. ¿Okay? Hay que echarle una ayudadita con la inteligencia artificial a los nanofluidos. Aquí están las herramientas que puse, no las voy a... Pues algoritmos genéticos, redes neuronales, Big Data, gemelos digitales, aprendizaje supervisado, no supervisado, sistemas expertos, procesamiento de lenguaje natural y automatización robótica, y cómo mejora el uso de nanofluidos. Cada uno de ellos nos ayuda pues a ser más eficiente esta tecnología que está en desarrollo, pero que promete muchísimo. Los nanofluidos, revolucionando la industria del petróleo, están transformando los procesos en la exploración y producción de petróleo, ofreciendo soluciones innovadoras para mejorar la eficacia y la sostenibilidad. Y con esto, pues, terminamos. ¿Sí? Muchas gracias por su atención. ¿Sí? Ok, Claudio, muchas gracias por esta tremenda orientación. Por supuesto que hay que profundizar muchísimo, Claro. pero mira, es extraordinario todas las posibilidades que la tecnología nos está abriendo, ¿no? Tiene un potencial. Tienes bastantes preguntas, algunas de ellas las respondiste ya en el proceso en la charla, pero de todas maneras te las voy a decir cómo están y tú las que están respondidas ya las dices. Pues, La primera es, ¿tienes una idea del costo-beneficio de un caso donde se haya utilizado el nanofluido? no tengo datos de campo. Quisiera tenerlo, pero como les mencioné, el 13 de noviembre va a haber una presentación de este grupo que le dije del IESA, y ellos tienen algunas pruebas ya con crudo de faja, y ahí podemos ver esos costos. Yo no los tengo, hasta ahorita están en privado. Okay. Lo que se ha hecho con estas pruebas de la faja y de crudos de ese tipo, porque se han hecho en otras partes del mundo. Pero yo mencioné los costos estimados en el rango en que se puede hacer para construir un nanofluido, lo que tiene que ver con el fluido base, con la partícula, ¿verdad?, de nanofluido, y también con el surfactante para mantenerlo en estado coloidal. Te preguntan, y está relacionado con lo último que hablaste, ¿podemos determinar la permeabilidad y la porosidad utilizando nanofluidos mezclados con inteligencia artificial? No, la inteligencia artificial no tiene nada que ver con la permeabilidad ni con la porosidad, pero sí podemos hacerlo con pruebas de laboratorio. De hecho, estos muchachos creo que han hecho algo de eso, coger un núcleo, ¿verdad?, saturarlo y pasarle nanofluido y hacer algún proceso de desplazamiento y medir las propiedades antes y después.
La siguiente pregunta es, ¿cómo se realizaría la separación del nanofluido del crudo producido? ¿Cómo se desecha o reutiliza el nanofluido recuperado en la producción? Eso lo han hecho solamente a nivel de laboratorio, ¿no? Y se separa igualito que cualquier fluido como si viniera un gas, se produce en un separador y se produce el petróleo por un lado y los fluidos se recuperan también se puede recuperar en el mejorador, ¿no? ¿Ok? Igual, pero hasta ahorita, acuérdense lo que le digo, esto es una tecnología que está, vamos a decir, es embrionaria, está en pruebas de laboratorio y se ha utilizado en algunas partes, pero a muy pequeña escala. ¿Ok? Pues, pero sí se puede recuperar igual separándola, haciendo un proceso de separación en el mejorador, o también se puede hacer a nivel de pozo una vez que haya erupción o algo así por el estilo, ¿no? Cuando ocurre el breakthrough del nanofluido se puede separar. Te preguntan a qué temperatura permanecen estables, experiencia de su aplicación a nivel mundial. Sí, hay algunas temperaturas que he visto, pero no estoy seguro que eso aplique en todo. Va a depender de otras características hasta de 270 grados Fahrenheit y 280 grados Fahrenheit. Esa es una ventaja que tienen los nanofluidos con respecto a los polímeros, a los surfactantes, a los álcalis, a los geles, de que resisten condiciones inhóspitas, ¿verdad? En los yacimientos. ¿Cómo nos puede ayudar el proceso de fracturamiento de yacimientos no convencionales? En el proceso de fracturamiento de yacimientos no No, convencionales. yo mencioné que los nanofluidos nos pueden ayudar, por supuesto, en cuanto a los caminos de permeabilidad, y eso tiene que ver con los no convencionales, con fracking o no fracking, todo lo que sea fracturamiento hidráulico, pues nos pueden ayudar incluso como tapones y guiarnos hacia zonas de mejor permeabilidad, ¿ok? Pero no tiene mucho que ver con que sea convencional o no convencional. Pero nos ayudaría, por supuesto, no nos ayuda con el fracturamiento en general. ¿Sabes dónde se ha utilizado esta tecnología y sus resultados? No, sé que se han hecho, no. Lo que tengo hasta ahorita, lo que he visto son pruebas pilotos y se han hecho muchas pruebas con crudo de la faja petrolífera de Orinoco, que es lo que nos interesa. Pregunté si se habían hecho algo con la Costa Bolívar para ver si en la Costa Bolívar pues se podía mejorar o reemplazar un poco los procesos de inyección de vapor, inyectando estos nanofluidos. No han hecho pruebas con los crudos de la Costa Bolívar, solamente con crudo de la faja, y hasta ahora los resultados son extraordinarios. En cuanto a la disminución de viscosidad, para mejorar en la cantidad de usar menos diluente, que es el problema de la faja, ¿no? ¿Okay? ¿Crees que el uso de nanofluidos aplique al control de bancos de condensado? No estoy seguro de eso, no estoy seguro, habría que probarlo. Pues me imagino que se está refiriendo a la condensación retrógrada en el yacimiento, cosas así por el estilo, pero no estoy seguro de ese proceso, no le puedo responder. Aquí hay una Habría que preguntar si se han hecho por lo menos algunas simulaciones con algún simulador composicional, ¿verdad? Para ver si eso tiene algún efecto en que retarde la condensación retrógrada, que ayude a la presión de rocío, que pues, si los yacimientos se depletan que se mantenga, aunque la presión caiga, pues no haya condensación retrógrada en el yacimiento para que no perdamos parte de ese volumen poroso. Pero no estoy seguro, estoy hablando solamente por hablar, porque no he visto pruebas de ese tipo. Bueno, la siguiente pregunta creo que la contestaste ya. ¿Cuáles son los yacimientos ideales, convencionales, no convencionales, parámetros o características para aplicar esta tecnología? En todos los yacimientos, si tú tienes procesos, como yo les mencioné, en el lago Maracaibo, por ejemplo, en la segregación lagomar, todo lo que es las arenas del Eoceno, C4, C5, C5 Plus, C6, C7, se han hecho proyectos de inyección de agua diestra y siniestra, igual que en Lago Treco, y esos procesos no fueron realmente bien controlados, perdimos la noción de hacerle seguimiento, hacerle control. Ahí se pueden buscar esos proyectos de inyección de agua, donde se ha desplazado bastante frente de agua y tratar de ver qué se puede mejorar con nanofluido, en lugar de ir a procesos de ASP que son pues muchísimo más, probablemente más costosos, ¿no?
para los volúmenes que hay que utilizar. Pero cualquiera, en la faja, en crudo pesado, tenemos esa gran ventaja. Y además de eso, acuérdense lo que les dije, el nanofluido nos ayuda en esas tres direcciones, ¿no? Que ya les mencioné, la reducción de la tensión interfacial, el cambio de mojabilidad y además mejorar la eficiencia de desplazamiento. Pues una vez que disminuya la viscosidad del petróleo, te vas a poder mover mejor y vas a obtener mayor recobro. ¿Cuándo es la etapa ideal de su aplicación y tiempo de espera para ver los resultados? Y si es un proceso cíclico, es decir, si hay que aplicarlo continuamente. Sí, eso, Interesante sería ver ejemplos de incremento de producción posterior a su uso. sí, hay que, claro, es muy buena esa pregunta. Sí, sí, no es cíclico definitivamente, pero no te sé decir qué cantidad, no he hecho ninguna simulación con eso, qué cantidad requiere, por ejemplo, un yacimiento X de tal volumen de petróleo que vayamos a desplazar, pero hay que hacer las simulaciones, no es cíclico, es un proceso de desplazamiento igualito como lo vimos con los fluidos con ASP, ¿verdad? Y entonces habría que simularlo para ver cuando pierde eficiencia en el recobro, o algo así por el estilo, ¿no? Si, por ejemplo, después de 15 años de estar inyectando, después de 5 años, después de 10 años, hay que volver a inyectar, hay que aumentar el volumen, no lo creo, ¿no? Pero eso hay que hacerlo. ¿Cuál es el impacto de los nanofluidos en los procesos de producción aguas abajo? Por ejemplo, en los procesos de refinación, ¿cómo se comportaría en un proceso de inyección de gases calientes en el yacimiento? Bueno, de gases calientes ya lo hemos probado, pues el vapor es un gas. Y ya hemos dicho lo que hace en lugar puede reemplazar al vapor, pues porque tiene dos características, que es la parte que genera calor, que genera la parte térmica y además de eso que disminuye la viscosidad, ¿verdad? Pues transforma las unidades, las propiedades geológicas del fluido, disminuye la viscosidad y eso hace que se produzca más. ¿Ok? En gases calientes, pues en Venezuela se ha inyectado un poco gases calientes, probamos solamente en un pozo en Tijuana del Este, en Tijuana del Este creo que se llama 1196A, que inyectamos vapor, dejamos el vapor abajo y luego inyectamos 5 millones de metano y eso lo transformó en gas caliente y eso dio un tremendo resultado porque la zona calentada por el vapor se expandió, hubo reducción de la viscosidad, hubo redisolución del gas en solución, etcétera. ¿Cómo ayudan a los nanofluidos? Bueno, probablemente eliminando parte de esto, de la inyección de esos gases calientes o de ese vapor, ¿sí? Para hacer el mismo efecto de reducción de viscosidad. En los procesos de refinería no he visto ninguna prueba. No sé cómo pudieran contribuir, pues, en la separación de los crudos en productos, no tengo idea. El uso de nanofluidos en cuánto puede mejorar la humectabilidad, la permeabilidad y el control de asfaltenos. Mejoran Sí, los rodos de perforación. sí, lo que yo dije de los afartenos es que separan, rompen la cadena de afartenos, ¿ok? Estos nanofluidos y los mantienen dispersos, no se juntan otra vez. Y eso es una ventaja que nos puede dar un recobro qué sé yo, donde haya, yo lo mencioné. El norte de Monaga tiene yacimientos como Carito y como Santa Bárbara, ¿verdad? Que son crudos afarténicos y que una vez que tú bajes del umbral de floculación de los afartenos, vas a flocular, valga la redundancia, esos afartenos en el yacimiento y vas a perder el medio por 8. Sí, cuando tú inyectas estos nanofluidos, esas cadenas de afarteno se rompen, se separan y el nanofluido en sus propiedades no los deja juntar de nuevo. Y entonces eso hace que no tengamos esa precipitación de afarteno y no perdamos el medio poroso. ¿Ok? Y por supuesto, al flocularse los afartenos, vas a reducir la permeabilidad tremendamente y no vas a poder circular por allí, no vas a tener camino para que pase el crudo. ¿Cómo es el proceso de preparación de los nanofluidos, su base y las nanopartículas? ¿Cómo se almacenan y mezclan? ¿Se No, calientan, se inyectan como líquidos o vapor? ¿Se puede mostrar un diagrama? sí, yo monté un diagrama, pero un muñeco ahí que estaba una figurita, ¿no? Eso se prepara igualito que prepara como una gelatina, pues, ¿ok? La gelatina es un coloide que está metida en agua. Bueno, entonces separan, lo único que las partículas no se juntan, siempre están dispersas, pues y se inyecta como en un fluido, ¿ok? Se inyecta y las partículas quedan dispersas porque para eso tú utilizas el surfactante, para que no se aglomere, sino que se mantengan dispersas. Eso no tiene mucha ciencia.
Algunos resultados de estudios en Venezuela, creo que dijiste que no hay, ¿no? No, solamente hay pruebas de laboratorio, ¿ok? Y sé que esta gente está trabajando afanosamente con crudo de la faja por el hecho del diluente. Se ha estudiado el impacto del uso de diluentes en la salud de los trabajadores. He No. tenido testimonios por un afectado en problemas pulmonares por la altísima exposición a las naftas y diluentes. Bueno, siempre hay esos riesgos cuando, pero uno no está tan seguro de que sea eso, porque tú me vas a decir, hay una persona entre 100.000 que le pasó eso, a lo mejor le dio COVID y se lo asociaron a la NACTA, ¿no? Allá acuérdate de M6, cuando empezó a salir el H2S, que en la estación de flujo que empezaron, que nacieron unos niñitos con problemas del cerebro, ¿no? Y dijeron que era el H2O el H2S del proyecto de M6 y resulta que al final, bueno, pues eh, no, uno no se podía imaginar que entre tantas personas que vivían alrededor dos niñitos que nacieron con problemas de cerebro iba a ser causado. Y entonces montamos una granja. ¿Te acuerdas de aquella fundación, Eduardo, que se llamaba Fusagri? Ajá. Ok, creamos una granja de cochinitos y de árboles y de cosas y de gallinas al lado de la estación de flujo y nacieron sanitos y se crearon sanitos y nos los comimos y no hubo problema. Entonces, a lo mejor, pues, el hecho de que alguien se haya... Eso puede ser. Todas esas cosas son contaminantes, ¿no? Y pueden dañar la salud, pero en el caso de la nacta no me resulta difícil verlo. ¿Ok? Mira, además de los campos mencionados, ¿crees que en los campos de Giuseppín, Carito serían candidatos a inyección de nanofluidos? ¿Qué Ah, porcentaje de recobro adicional podríamos asumir? claro, Carito, Santa Bárbara, Pirital, hasta el Surreal, claro que sí, todo lo que es Norte Monaga. Yo mencioné parte de Norte Monaga porque ahí hay condensación retrógrada y a eso tenemos que probarlo. La pregunta que me hicieron, pues tenemos yacimientos de gas condensado por trancazo, que ahí producimos una gran cantidad de fluido en Carito y Santa Bárbara, y también tenemos afarteno en los yacimientos que se floculan y todo eso tenemos que analizarlo y ver cómo, pero claro, ese sería un candidato ideal. Además, acuérdense que en Carito no solamente tenemos gas a alta presión, sino que tenemos agua a alta presión. Tenemos un proyecto que se llama PIAMO, que es proyecto de inyección de Norte Monaga a alta presión, que se inyecta a Luis Felipe como a 4.500 libras, algo así, ¿no? Que es bastante elevado para hacer un proyecto de inyección de agua. En todos esos procesos de inyección de agua y de gas y de crudo pesado podemos utilizar los nanofluidos. Ya vimos todo lo que son capaces de hacer. ¿Qué retos logísticos y de seguridad implica el manejo y la inyección de nanofluidos en operaciones a gran escala? Ya lo vimos que no son contaminantes y no tienen problemas ambientales ni son biodegradables y no tienen problemas, no tenemos ese tipo de problemas como con los polímeros, los ASP o otro tipo de sustancias que se inyecten, pues los nanofluidos no tienen ese problema. Se ha probado en la faja del Orinoco, los nanofluidos se pueden recuperar para reutilizarlos. Sí, se ha probado, se han hecho las pruebas que estoy mencionando pero no se ha hecho, no se ha llevado a campo, ¿no? Estamos en ese proceso. Antes de que termine el año probablemente lo estamos haciendo ¿Tiene alguna experiencia de la aplicabilidad de nanofluidos en yacimientos de crudo livianos o medianos con problemas de control de agua? no hemos utilizado, pero seguramente sí, porque acuérdate lo que te dije, si uno inyecta los fluidos, tiene la particularidad también de bloquear zonas de alta permeabilidad. Y si tú tienes zonas, imagínate un gel que tú lo pones para taponar, para evitar la salida de agua, pues también los nanofluidos pudieran hacer eso. Y a ir a esa zona que está produciendo agua, taponar esa zona como especie de un gel, pues es un coloide al fin y al cabo, ¿no? Y taponar esa zona y producir de otra zona. Este rango de cantidades mínimas de barriles de petróleo a intervenir para que sea rentable la aplicación de nanofluidos. No tengo esa cifra, verdad que no, ni siquiera me la puedo imaginar. Pero
Lo que sí podemos hacer es que una vez que tengamos los resultados de campo de la faja, podemos hacer una simulación eh, y pues y ver qué y hacer sensibilidad sobre eso. ¿Okay? Mira, los nanofluidos se inyectan en el yacimiento, en el fondo del pozo o en la boca del pozo. En cualquier parte se pueden, normalmente para el yacimiento, ¿no? Se inyectan como el diluente. Se inyectan como, no, el diluente normalmente se utiliza para el pozo, ¿ok? Para transporte desde el fondo del pozo hasta el separador. Los nanofluidos no se inyectan para transporte, pero ayudan en el transporte porque disminuye la viscosidad grandemente. Ok, bueno, Claudio, con esto finalizan las preguntas que están en el chat. Un poquito. Vamos a dar el derecho de palabra y ahorita la única persona que le ha pedido es Luis Márquez. Adelante, Luis. Dale, Luis. Luis, abre el micrófono. Sí, sí, buen día. Excelente, Claudio, por compartirnos tus conocimientos e investigación sobre este tema, que evidentemente son potenciales beneficios en varios sentidos, como mencionaste, que no voy a repetir. Interesante la posible aplicación en la faja del Orinoco. Y mi pregunta va relacionada con respecto al efecto negativo que pueden tener las nanopartículas en el proceso de refinación o en el mejorador, etcétera, con respecto a corrosión, a bloqueo de tuberías o a su recuperación. Bueno, lo que está mostrado Luis Felipe es que no son corrosivas, ¿ok? Pues que no hay ese efecto secundario, por ejemplo, en el mejorador, ¿no? Que tú tienes razón, pudiera, pero lo que se ha mostrado ahorita en las pruebas que te estoy hablando, en las pruebas piloto, en las pruebas de campo, en el laboratorio, es que esas sustancias no son corrosivas de manera que no te van a dañar el mejorador, ni los serpentines, ni nada de esa vaina, ¿no? Entonces, pues no creo que haya mucho cuidado, no, que hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ok, tiene la palabra Leonardo Santana. Adelante. Muchas gracias. Señor Claudio, buenas tardes, ¿cómo está? Dime tú. Una preguntita. Para inyectar los nanofluidos que perfora un pozo inyector y se inyecta en el yacimiento, ¿cómo es la cosa? Porque la verdad no tengo esto bien claro, gracias. Igualito, como si fueras a inyectar un ASP o como si fueras a inyectar una polímero, igualito. El mismo proceso. Ah, ok. Entonces un pozo inyector y se inyectan los nanofluidos por ahí con... Claro, 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 igualito, igualito, como es un proceso químico. Ok, Ah, gracias. tiene la palabra Rigoberto Ávila. Sí, buenos días a todos los presentes, a los organizadores. Ingeniero Claudio, ¿tienen algunas pruebas de laboratorio con crudo del campo Boscán, del estado Zulia? Excelente pregunta. No, no creo que hayan hecho, pues lo que investigué hasta ahorita tienen pruebas de crudo con fajas y de otros sitios del mundo, pero ni siquiera Costa Bolívar y Boscán, no me imagino Boscán qué beneficio pudiera traer un nanocluido. Pues Boscán es algo que Boscán no necesita calor, porque Boscán está a 8.000, como 8.100 pies en la formación Icoteo Basal, que aunque es de 9 grados API, el petróleo fluye muy fácil hasta el fondo del pozo porque tiene como 500 y pico de grados de temperatura, grados Fahrenheit, y entonces puede fluir no sé cuántos grados tiene, pero fluye tranquilamente al fondo del pozo. El problema de Boscán toda la vida fue del fondo del pozo al cabezal, que perdía el gradiente geotérmico, se iba poniendo pesadito y pesadito, y entonces había una reducción de la tasa de producción porque había una contrapresión, y eso se resolvió, pues, los genios pensantes de Maravén le metimos vapor a Boscán, y casi que nos mandan para allá, para la isla aquella donde mandaron a Napoleón, pues los pozos produjeron menos después de inyectados que antes de inyectados, porque formamos una Correcto. porque Pe- formamos una emulsión Permítame, que no la pudimos controlar. Hicimos dos pozos, menos mal que fueron dos pozos nada más. Porque acuérdate que sí, a ver todo lo que veíamos le echábamos vapor. Entonces, pues Boscán, ¿cómo se resolvió ese problema? Metimos unas bombas electrosumergibles. Primero, control de arena, pues se utilizaron rejillas premium para controlar la arena.
bueno, no son exactamente premium, pero son una rejilla muy buena de Canadá. Y con eso se controló la arena y se metió una bomba, completaron con bombas electrosumergibles, se botaron todos esos volantines, pues y esa bomba electrosumergible que no, al contrario, el rotor te produce calor, eso hace que se mantenga la temperatura del fondo, no hay pérdida en el camino y te llevamos como volumen. Eso permitió en ese momento duplicar la producción de Volcán, que era de 40.000 a 80.000 barriles por día. Y hoy en día, si nosotros conseguimos clientes, yo puedo asegurar con mucha responsabilidad que Volcán puede producir 500.000 barriles de petróleo por día. Ok, por favor. No creo que necesites nanofluido, mi querido amigo. La verdad es que yo estoy bien entusiasmado por ver cómo se continúan desarrollando tecnologías del petróleo y Claudio no nos ha defraudado, pues Claudio está en la vanguardia de la producción de petróleo, que es el lomito de la cuestión. Quiero saludar a Dino Mohino, que es amigo de Claudio, que particularmente le mandó un abrazo de mi parte. Y Claudio, yo quisiera que por favor, de lo que más me gustó de tu charla fue la introducción. Yo quisiera que la repitieras, porque había personas que no estaban aquí cuando tú diste la introducción, porque es muy valiosa tu introducción. Bueno, gracias. ¿Ahorita? ¿Quieres que lo haga ahorita? Sí, de una, porque después se comienza a retirar la gente. Lo voy a decir tal cual como lo tengo escrito. Comencé y dije, es un honor inmenso, después de saludar a BAPA, Banamérica y a todos los que están aquí, es un honor inmenso para mí estar frente a ustedes. Aquí le puse hombres y mujeres, porque por ahí vi a Amelia y a otras más. Hombres y mujeres que representan el corazón de la industria petrolera y gasífera de nuestra región. Hoy nos encontramos en un momento histórico, un momento en el que no solo miramos hacia el futuro, sino que también volvemos nuestros ojos hacia nuestra patria querida Venezuela, con un propósito claro: reconstruir nuestro país y reconstruir nuestra industria petrolera nacional. Regresamos con conocimiento, experiencia y tecnología de vanguardia, como esto que acabamos de ver, para ser parte activa de esta transformación. Tenemos las maletas listas en la puerta esperando que los gringos tiren el primer track para salir emollejados. La tarea que tenemos por delante no es sencilla. Nos enfrentamos a desafíos enormes, pero también a oportunidades únicas. Y en este camino hacia la recuperación, las innovaciones tecnológicas, como lo que acabamos de ver, como los nanofluidos, se convierten en herramientas poderosas para optimizar procesos, aumentar la eficiencia y reducir costos operativos. Todo mientras minimizamos nuestro impacto ambiental. Los nanofluidos no son solo una solución técnica, sino un símbolo de lo que podemos lograr cuando combinamos ciencia, ingeniería y el espíritu resiliente de quienes amamos a nuestro país. Estamos hablando de una tecnología que tiene el potencial de marcar un antes y un después en la forma en que operamos y gestionamos nuestros recursos. Así que hoy les invito a unirse a esta visión compartida, a seguir preguntando, a trabajar juntos para revitalizar nuestra industria petrolera, no solo como un motor económico, sino como un faro de esperanza y progreso para Venezuela. Porque cuando hablamos de nanofluidos, no estamos hablando solo de nanopartículas y eficiencia térmica. Estamos hablando de un futuro mejor para nuestra nación, un futuro que comienza con nuestro esfuerzo colectivo. He dicho. Ajá, muy bien. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Gracias. Carlos. Tiene la palabra Pedro Figueroa. Adelante, Pedro. Tenemos pendiente la partida de bolitas por allá por Bachaquero. Okay, Adelante, Pedro. Ok, ¿me escuchas? Sí, sí, perfecto, dale. Ok, felicitaciones, colega Claudio. Gracias, Pedro. Tenía que ser zuliano. Pregunto, ¿se puede recuperar los nanofluidos para su reutilización? ¿Cuál fue el primer campo en el que se aplicaron los nanofluidos? ¿Y cuál es actualmente en el mundo, ¿no? ¿Y cuál es actualmente el campo más grande que está utilizando nanofluidos actualmente en volumen de producción de barriles por día? Y finalmente, pues sabe que el 68% de la energía que consumió en la Segunda Guerra Mundial las facilitó Venezuela. Y en las guerras regionales, como el caso de Vietnam y de Corea del Sur, Irak,
también mucho más. Y por jalarlos demasiado rápido, se quedó petróleo, allá por Cabima lo llamamos behind the casing. Esto se puede aplicar a esto, a recuperar de una vez esos volúmenes atrapados que actualmente están ahí y con toda la infraestructura en sitio. Tiempo, Pedro. Pedro, los nanofluidos sí se pueden recuperar. ¿Ok? Son recuperables, pues, no sé si un 100%. Y pues, y acuérdate que los nanofluidos se han estado investigando las nanopartículas y todas estas cosas, investigando en todo el mundo en los últimos 20 años. ¿Ok? Entonces, pues, por las cosas que ya te mencioné, pues se han utilizado no solamente en petróleo, pues se han utilizado en refrigeración, en electrónica, en paneles solares, en intercambiadores de calor industriales, ¿ok? Se ha utilizado, por supuesto, lo que tu país que me preguntas, pero que no tengo los proyectos que han probado nanofluidos, está Venezuela, por las pruebas pilotos que te he dicho, Canadá, Medio Oriente y China, ¿ok? Todos son a escala piloto, todo lo que te he mencionado. Y ha habido buenos resultados, pero a escala piloto no tengo los resultados en la mano, pero lo voy a investigar para la próxima presentación. Y de ahí, pues, como te dije, se han utilizado también en medicina, en biotecnología, ¿ok? Pero hasta ahorita en el mundo, a pesar de que tiene 20 años la tecnología, solamente llevamos esto a escala piloto, pruebas piloto, y con resultados de acuerdo a lo que le han hecho, como te mencioné, en los países China, Canadá, en Medio Oriente, dice que son resultados exitosos. Lo que se ha probado en Venezuela de la faja, ya no mencioné, lo repito, pues hasta ahora la reducción de viscosidad ha sido algo que esté bastante bueno y eso nos va a llevar a que vamos a poder producir. Acuérdense que la faja tiene unas reservas inmensas, por lo menos unos recursos, no sé si todo es reserva, pero tiene unos recursos inmensos que si la mitad es verdad, tenemos para llenar al mundo de petróleo. Entonces, pues necesitamos saber lo que necesitamos es diluente, pero si esto nos ayuda a reducir a la mitad el diluente, bueno, viva Dios. Eso es lo que te puedo decir, Pedro. Bueno, tiene la palabra Pedro Castillo. Adelante, le tocó a los Buenos Pedro. días. Saludos. Claudio, muy interesante, de verdad, esto de los nanofluidos. Ya yo había leído algo por ahí que tú me hiciste llegar, bien interesante. Tengo una pregunta, con doble piquete. Si en tus manos tuvieras la decisión de hacer una prueba piloto, ¿dónde lo elegirías? ¿En zona de liviano o en zona de pesado? ¿Y qué impacto tiene la aplicación de nanofluido en el corte de agua en superficie? Ok, para empezar, yo creo que son objetivos diferentes, ¿no? Lo de crudo pesado, crudo liviano, ya lo vimos con detalle. Si me fueras a decir ahorita, pues iría a los procesos, como te dije, a revisar el lago y algunos yacimientos de las áreas tradicionales de Santo Tomé y de todo lo que es la formación oficina, pues para poder ver cómo están esos proyectos de inyección de agua y si requieren. Pero si tengo capacidad para ir a hacer los dos, pues haría eso y haría la faja. Porque la faja tiene ese problema que te estoy diciendo. Cuando yo hice el proyecto de los 5 millones de barriles por día, todo luce bonito. Puedes construir 20 mejoradores y 50 oleoductos y 30 estaciones de flujo y si tienen cobre para hacerlo, pues se hace. Pero el problema no es ese, el problema es de dónde vas a conseguir el diluente para 5 millones, que eso te daría 1.5 millones de diluentes. En cambio, si tú utilizas estos nanofluidos y si lo que yo conté aquí resulta ser totalmente cierto o mejor, pues entonces no vas a necesitar 1.500.000, sino menos, y probablemente no vas a poder producir 5 millones, pero sí pudieras producir 3 millones de barriles. Entonces eso sería genial. En cuanto a crudo liviano y mediano, hay que aprovechar el lago Maracaibo. El lago Maracaibo tiene unas riquezas inmensas, que lo he dicho incluso en el comité ejecutivo y lo he dicho más de una vez, que todavía nos falta por explorar. Tenemos que revisar los proyectos de inyección de agua, ahora que tenemos gas y que podemos llevar gas para el lago de Maracaibo y poder hacer de nuevo, recuperar de nuevo, revisar de nuevo esos proyectos que requieren es gas y no agua, pues entonces esos nanofluidos nos van a ayudar grandemente en esos proyectos de recuperación mejorada. Así que
haría los dos, Pedrito. Me preguntaste en algo más sobre el control de, sí, lo que dije del corte de agua, probablemente sí va a ser. Acuérdate que nosotros lo que tenemos es que luchar con afán, de eso conoces tú bastante, porque nuestros amigos los rusos nos enseñaron aquel proyecto de electrotratamiento, ¿te acuerdas, no? Correcto. Que estuvimos llevando por varias partes. Pues lo que hay que lograr es cambiar invertir la permeabilidad relativa, ¿ok? Y de cualquier manera que lo pueda lograr, o con corriente, porque haces microexplosiones y bloqueas y ¿cómo se llama? Te comes todo el agua móvil y parte del agua, todo el agua con nata y parte del agua móvil y dejas que le das preferencia a que pase el petróleo. ¿No? Todas esas cosas, lo que hay es que buscar con qué vamos a cambiar la permeabilidad relativa a los fluidos dentro del yacimiento. Y esa pudiera ser algo que nos pudiera ayudar, los nanofluidos con seguridad. Que nos sellen eso de donde está viniendo y poder producir de otras zonas de diferente permeabilidad. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha, Eduardo? Perfecto. Colega Claudio, es solamente para que comparta su dirección de correo, porque yo tengo 69 años de experiencia en industria petrolera en muchos países, incluyendo China, la India, Mali, Afganistán, Siria, Europa, Estados Unidos, Canadá, en el norte de Canadá, etcétera, etcétera, que pudiera utilizar y le agradezco su dirección de correo. ¿Cómo no? Yo te la paso. Claro que sí. ¿La quieres anotar de una vez? Es cortica. Ponla en el chat. La pongo en el chat. Ajá. Ahí la voy a poner. Mejor. Claro. Bueno, oye, excelente, Claudio, tu presentación. Con esto finalizan las preguntas de 1 minuto y finaliza pues la parte que nosotros repartimos. Mira, felicitaciones por traer estos temas aquí porque son formidables. Gracias. Vamos a darle la palabra a Carlos Sánchez pues para que cierre y anuncie la charla de la próxima semana. Bueno, gracias Claudio por habernos presentado de una manera entendible el concepto de nanopartículas. Realmente fue muy interesante escucharla. Yo había leído algo que no había entendido, ahora entiendo muchísimo mejor la importancia, ¿no? Okay.